En la cápsula del día de hoy del programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, vamos a hablar de un libro muy interesante, el cual les preparé en una presentación acuérdense que estamos siguiendo un texto interesante que tiene que ver con la producción de Ciesas en esta compilación de 36 libros que hemos estado trabajando durante estos días en estas presentaciones breves e invitarlos a consultar en su momento estos textos. Muy preferentemente es la invitación de adquirir los libros físicamente, ya que si no las editoriales, así como las editoriales que pertenecen a las instituciones, como es en el caso de Ciesas, pues van a la baja en la producción de más textos. Entonces siempre hacer una inversión a nuestra cultura con la compra o la adquisición de libros, CDs, fonogramas, etcétera, que nos enriquezcan, pues siempre es lo mejor. Esta por ahora es una invitación en digital por las circunstancias que vivimos, pero pues bueno, siguiendo con la idea fundamental de las cápsulas del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, que se generan desde la Dirección General del Patrimonio Cultural de Seculta, pues bueno, en este disco número 4 tenemos, acuérdense, el seguimiento de la carpeta que viene anotada como antropología social, y en esta ocasión nos regresamos al texto de prácticas agrícolas y medicina tradicional. Digo nos regresamos porque en una cápsula anterior habíamos platicado sobre la Huasteca Vida y Milagros, como este símbolo de amor y fraternidad en las comunidades, de producir con todo el respeto que amerita la Madre Tierra, y el compartir el alimento, el producir alimento para la familia es un símbolo de amor, y el cual este tema fue expuesto el día 14 de febrero, el domingo pasado. Entonces, por eso digo que me regreso en este texto que damos en continuidad, en secuencia, el de las prácticas agrícolas y medicina tradicional. Pues bueno, es un libro muy interesante, surge a raíz de estas reuniones de investigadores y gente apasionada por la Huasteca que se da en unas décadas atrás, y como resultado temático, recordemos que el primer libro tiene que ver de una temática muy específica sobre las ritualidades. En este caso tiene que ver sobre todo con la práctica agrícola y la medicina tradicional. Es una coordinación del trabajo de Jesús Rubalcaba y Graciela Alcalá. El nombre completo es Huasteca, es el tomo 2 o volumen 2, Prácticas Agrícolas y Medicina Tradicional, Arte y Sociedad. Y pues bueno, tenemos aquí los créditos necesarios que tenemos que hacer, y me gusta hacer mención al respecto. Aquí lo tenemos en texto más grande. Están los dos coordinadores. Recuerden que de los encuentros investigadores que les platico fueron el quinto y el sexto, que se llevaron a cabo unas décadas atrás, y sin embargo colectaron, a pesar del tiempo ya que tenemos de diferencia hoy en día, pero colectaron mucha información muy rica de investigadores muy serios, muy reconocidos, o que gestaron sus investigaciones en esas épocas y hoy en día son grandes también investigadores que siguen haciendo investigación, que siguen haciendo estudios de la Huasteca. Y bueno, tenemos 16 textos que vienen al interior. Les pongo aquí, ahora literal les puse el índice para romper un poco la estructura de las cápsulas anteriores. Tenemos textos tan interesantes como el de manejo de recursos vegetales para la alimentación entre los campesinos Tenec de la Huasteca Potosina. Están las autoras aquí anotadas. Análisis proximal de algunos constituyentes de la dieta complementaria de los Tenec de Aquismón, San Luis Potosí. Estudio etnobotánico de plantas medicinales de San Pedro de Anonas, Aquismón, San Luis Potosí. Notas para el estudio de la medicina tradicional en una comunidad náhuatl de la Huasteca Hidalguense de Daniel Greco, que al ratito les menciono algo más al respecto. Y aspectos generales de la medicina popular en el norte de Veracruz, de Aurea Vázquez Olmos y Facunda J. de la zona veracruzana. Los demás textos se los tengo aquí. Les digo que en total son 16 artículos sumamente interesantes. El siguiente, evolución de los sistemas de producción agrícola de la Huasteca Potosina, el sistema de cultivo de Xiloxóchitl,
análisis de los ámbitos agrícolas en la zona de Pujalcoy, que también ya le hemos dado un énfasis en una cápsula de manera muy especial a esta zona. Cómo nació Chicomezochitl, la cultura de la vainilla y su articulación al Totonacapan de hoy, la vainilla alternativa para la Huasteca, en el aspecto de arte y sociedad que viene al interior del libro, se trabaja el aspecto de la iconografía prehispánica de la Huasteca, dios del fuego y cerámica. Y los últimos artículos que vienen en este libro vienen titulados como La música en la Huasteca, de Eduardo Bustos Valenzuela, músico regional. Es un texto que les recomiendo. Bueno, todos, los 16 son muy buenos, pero con mucho, ¿cómo les diré? Con esta condición de ser músico y escribir sobre música, tiene una pasión especial este texto, ¿no? Se puede notar desde las primeras líneas. Problemática de los grupos de danza tradicional del norte de Veracruz y la evaluación de la situación sociolingüística en comunidades TENEC de San Luis Potosí. Pues bueno, yo les menciono los títulos de los artículos que vienen en el libro, porque en muchas ocasiones para, sobre todo la gente muy jovencita que no ha tenido el acercamiento a estos textos, muchas veces al ver la portada se enamora uno de los libros, por el título, por supuesto, por la iconografía que viene en la portada, pero cuando tú conoces conoces el índice, las temáticas en particular, pues puede ser de mayor interés en el caso de las investigaciones particulares o los estudios de caso que se estén trabajando en lo individual. Entonces, por eso me tomo, digamos, esta libertad de mencionar el índice tal cual de este libro, porque creo que para muchos puede ser también muy importante y además, pues para variar un poquito, ¿no? En la dinámica que hemos llevado a cabo. Les quiero mencionar en unos instantes textos que se refieren sobre todo en el caso de la Huasteca hidalguense, como es este, en donde María Eugenia Garín de la UNAM, Gustavo Valencia también de la UNAM y Ana Lourdes Rojo del IPN hacen un estudio que se llama precisamente Estudio Etnobotánico de Plantas Medicinales de San Pedro de Anonas, municipio de Aquismón. Perdón, este es de San Luis Potosí y los demás son del caso de la Huasteca hidalguense, pero me llaman muchísimo la atención y yo les quise resaltar aquí algunas palabras para detonar el conocimiento, como sería que tienen tres visiones de trabajar en este texto la investigación. Una parte del conocimiento del códice badiano, cruz-badiano. La otra perspectiva es cómo a través del desprecio de los saberes indígenas, esta investigación retoma para invertir y darle importancia a la medicina tradicional. Y el tercer punto, que nos mencionan así de como cosas muy, muy puntuales que quisieron lograr desde un inicio con la investigación, fue precisamente la documentación que da pie, en términos históricos, del registro de las situaciones medicinales, de plantas, de ritualidades que se tienen registrados en el caso específico que les marco aquí sobre juicios inquisitoriales. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de trabajar algunos expedientes de juicios y, por ejemplo, en el caso de los registros históricos de acervos, yo me he encontrado en el área criminal documentos, expedientes que mencionan que alguien fue envenenado al consumir ciertas plantas, por ejemplo, ¿no? O el caso de sitios de parcelas que tenían magueyes y que estos magueyes fueron preparados penca por penca para que nadie usurpara, nadie pudiera ir a raspar estos magueyes y colectar aguamiel. Y entonces, gracias a eso, se empieza o se da un seguimiento a un juicio criminal y se sabe que lo que tenían las pencas sí podía causar daño, pero tomando, por ejemplo, un remedio de un atole, con eso podía quitarse, por ejemplo, la comezón que producía o el salpullido que producía lo que le habían embarrado a las pencas, ¿no? Y esto se iba a juicios criminales para, digamos, todavía la época del siglo XIX.
pero pues el que estos autores nos mencionen juicios inquisitoriales como base fundamental también de su estudio, a mí me parece algo fundamental de enfatizar. Y además, este texto del estudio etnobotánico presentan cuadros muy ilustrativos en donde vienen el tipo de planta, el nombre científico, el mal que puede ayudar a erradicar, las cuestiones técnicas, si son hojas, ramas, etcétera, plantas, flores, y la parte riquísima, ¿para qué sirven? Qué dolores y qué malestares quitan, y que bueno, hay que tener con mucho cuidado porque pues las condiciones también de las cantidades siempre son muy importantes y para eso hay que leer todo el artículo. Pero bueno, les quise dar una muestra al respecto. De otro texto que me gustaría poder hablar un poquito más, no solo quedarme con la idea de leerles el índice, sino ir más allá, pues es este otro texto que viene en el libro de Daniel Greco, Notas para el estudio de la medicina tradicional en la comunidad náhuatl, en una comunidad náhuatl de la Huasteca hidalguense. El estudio es un estudio antropológico de medicina tradicional. El sitio de estudio es en Coapastitla, que pertenece al municipio de Huejutla, aquí en Hidalgo, y bueno, se hace con referencia a un especialista en medicina tradicional, a un médico tradicional que narra sus experiencias y sus saberes en este texto. Y bueno, la investigación radica sobre todo en también analizar qué tipo de preparaciones hay. Por ejemplo, el autor nos menciona acerca de si los elementos naturales se vierten en alcohol y se tienen que dejar fermentar o no es el caso, o si alguna preparación en especial es para una limpia. Hay una clasificación. Yo solo les puse de las 6 que marca el texto, les puse solo 2 como un ejemplo. Como siempre me gusta invitarlos a que cuando tengan este libro, pues tengan la oportunidad de tener su propia perspectiva, ¿no? Las mías son invitaciones a leer, a analizar, a considerar que existen libros que a veces no son tan fáciles de conseguir, pero que sin embargo, pues existen estos textos en el mundo académico. Y por supuesto, los conceptos tradicionales que tienen de enfermedad en esta población. Y el ejemplo inmediato es, por ejemplo, válgame la redundancia, qué entienden por enfermedades tradicionales, qué categorías locales se van determinando y los diagnósticos de enfermedad que dan un plus al conocimiento, más bien a esta investigación, pero también enfatizan la importancia de conocimientos ancestrales, porque cuentan con estas categorías y estos diagnósticos de las enfermedades, cosa que antes se creía que esto no existía y por lo tanto demeritaban y muchos siguen demeritando la medicina tradicional, siendo que tiene una base sumamente interesante, importante y de conocimiento ancestral. Y bueno, en el último texto que les quiero mencionar en esta ocasión es el texto de Enriqueta Holguín, de la Autónoma del Estado de Hidalgo. El texto se llama ¿Cómo nació Xicomezochitl? Y bueno, hace una entrevista y va haciendo aquí el análisis de lo que la persona que conoce esta tradición oral narra acerca de cómo se entiende, cómo nace, cómo esta situación de conocer a Xicomezochitl y esta relación que se tiene con el maíz, por ejemplo, ¿no? Un entrevistado de 76 años cuya experiencia la da y la sabe, el conocimiento lo adquiere de un señor que muere en 1946, entonces ya se imaginarán la narración que logra la doctora Holguín con este texto. Entonces les invito a que puedan buscar estos textos ya cuando podamos tener la movilidad en CIESAS, y saben ustedes que las referencias que damos aquí en estas cápsulas del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, pues son invitaciones para conocer, reaprender, divertirnos con las lecturas, retomar los textos que existen para el caso de la Huasteca, y pues bueno, invitaciones como esta seguirán. Muchas gracias.